ahí atentos a ver si la hacen después de que terminemos la clase. Pero yo creo que sí, empieza a las 8. Bueno, ya están grabando, ya está todo al 100%. Entonces, vamos a continuar con la temática de patología ósea benigna, porque después nos toca la neoplásica. Entonces, una enfermedad que se está viendo con frecuencia y sobre todo afecta más a las mujeres que a los hombres, o más tempranamente a las mujeres que a los hombres, es la osteoporosis, que donde se disminuye la densidad del hueso, que es lo que se llama un problema cuantitativo, y anormalidades en la microarquitectura, un problema cualitativo. La calidad del hueso pues se va a afectar cuando las trabéculas que forman parte de la microarquitectura se van a ir desorganizando y la parte del hueso compacto también va a estar perdiendo calcio, va a estar perdiendo su densidad y va a perder resistencia, que es en últimas el problema que complica a los pacientes porque lleva a fracturas. ¿Qué circunstancias clínicas tenemos? Edad. Se dice que las mujeres en el momento en que entran en la menopausia comienzan a incrementar la osteoporosis, porque realmente la pérdida de calcio puede estar empezando alrededor de los 30, 35 años, pero ya cuando su función hormonal, sobre todo de los estrógenos, dejan de actuar, entonces empieza el hueso también a perder calcio. Entonces, la edad está asociada a los procesos endocrinos que tenemos ahí, los procesos endocrinos que pueden conducir o conducen a esa alteración. Deficiencia nutricional, personas que tienen problemas en el consumo de alimentos que contengan calcio, sobre todo problemas de la dieta o inclusive la misma desnutrición puede actuar, y trastornos hereditarios que ya mencionaremos más adelante estos trastornos. Lo mismo, existen medicamentos, especialmente los esteroides, los corticosteroides, que pueden llevar a que se dé este fenómeno de una manera, digámoslo así, bastante seria y severa cuando no se manejan bien los medicamentos. En las causas endocrinas tenemos el síndrome de Cushing, ahí podemos ya observar que hay un problema serio. Tenemos la tirotoxicosis, que es otro problema que afecta al hueso. El hipogonadismo, tanto masculino como femenino. Entonces, vamos a encontrar que el hueso va a perder calcio muy tempranamente y va a tener el problema de la osteoporosis. Tenemos el hiperparatiroidismo, que es un problema glandular de la paratiroides, y aquí les comento una experiencia propia que tuve cuando estudiaba medicina. Nosotros tuvimos una paciente de 22 años que estaba afiliada al Seguro Social en esa época y ella consultó porque se estaba volviendo chiquita. Realmente, pues en el seguro no le pusieron mucha atención, no le pusieron mucho cuidado y ella entonces acudía al hospital de la Ortúa y tampoco la atendían hasta que de pronto hizo amistad con un compañero nuestro y la invitaron a consulta como una cuestión excepcional. Y entonces lo primero que se le preguntó era que por qué ella tenía esa queja, por qué decía que estaba volviendo chiquita. Dice, no, es que en mi cédula, espera, ella tenía, sí, en mi tarjeta de identidad, la última que saqué, tenía 1,75.
Cuando saqué la cédula, ya resulté con 1,70 y resulta que ahorita estoy midiendo 1,60. Entonces todos dijimos, no, lo que pasa es que de pronto no le tomaron bien la talla cuando sacó esos documentos. Y dijo, no, profe Peña, que es un profe todo serio, llega y le pregunté, ¿qué otra prueba me tiene? Dice, pues que he tenido que cogerle el dobladillo a las faldas. Entonces cuando ya dijo eso, él dijo, bueno, vamos a ordenarle una radiografía. Y evidentemente se le ordenó una radiografía de ósea y se le encontró, porque en esa vez todavía no se hacía la ecografía, entonces se encontró que estaba presentando cambios de osteoporosis. Entonces ya se empezó a investigar y se le encontró que tenía un adenoma paratiroideo. Eso era lo que tenía ella. Ya se remitió por allá al Seguro Social con todos los estudios hechos y ya procedieron a hacerle el procedimiento quirúrgico correspondiente. Hasta donde sabemos, por lo menos dejó de reducirse su estatura. Y si seguimos hablando, pues tenemos el hipopituitarismo, la acromegalia. La persona crece mucho, pero tiene huesos blandos. Y si ustedes quieren ver que eso de la Biblia se mencionaba, busquen el pasaje de David y Goliat y van a encontrar que eh, David le lanzó la piedra a Goliat y la piedra le quedó clavada en la frente, o sea que tenía huesos blandos. Y la diabetes mellitus también va a facilitar la osteoporosis. Ahí pueden ver causas endocrinas. Entonces, también tenemos, bueno, ya el hipo o el hipertiroidismo, tumores de hipófisis, la enfermedad de Addison, que es de la suprarrenal, el mieloma múltiple y obvio la carcinomatosis cuando ya está haciendo metástasis en el hueso. Si nosotros vamos a precisar un poquito esto, porque hay que ir pensando también en cómo se puede ir resolviéndole el problema al paciente o previniéndola o disminuyéndole la velocidad de evolución, hay que manejar las tendencias que hay de dietas raras y también evitar la deficiencia nutricional. Entonces, unas causas son desnutrición y absorción defectuosa, deficiencia de calcio y vitamina D, deficiencia de proteínas, avitaminosis C. O sea que no solamente es el escorbuto que afecta a la mucosa y todo, sino que también va a afectar el tejido óseo. Tenemos lo que ya hemos mencionado de trastornos hereditarios, ya hablamos de osteogénesis imperfecta, síndrome de Marfan, que de pronto lo mencionamos más adelante, el síndrome de Ehlers-Danlos y la homocistinuria. Entonces, eso llevan a osteogénesis imperfecta. Y lo relacionado con fármacos. Es muy frecuente y se utiliza mucho la heparina como anticoagulante. Estos pacientes hay que hacerles un control especial porque también se les va a acelerar todo lo de relacionado con el metabolismo óseo y lleva a que haya osteoporosis. El metotrexato, que es un antineoplásico, los corticosteroides, que desafortunadamente en este momento, con el problema del COVID, muchas personas empezaron a utilizarlos de manera rutinaria y todos los días y ya estamos viendo casos de insuficiencia suprarrenal y muertes por insuficiencia suprarrenal. Entonces, además de afectar la suprarrenal como tal, pues se va a afectar el hueso produciendo osteoporosis. También conozco casos dramáticos que tuvimos también de mi época de estudiante, una joven de 27, 28 años que llegó, era asmática y la veía en Tegua y la tenía pero súper formulada con corticosteroides y además ella los consumía cuando se sentía con dificultad respiratoria. Pues llegó a urgencias por una fractura y uno le tocaba los huesos y era como tocar cascaritas de huevo. Es, digamos, la osteoporosis más severa que yo haya visto.
sin necesidad de radiografía, sino palpando los huesos de esa joven. Tenemos los inhibidores de la bomba de protones, también pueden afectar el hueso, el tabaquismo, el alcohol, consumo exagerado de alcohol también, entonces nos puede llevar a esa situación. Y hay enfermedades que favorecen la osteopenia, ya dijimos, los hipertiroidismos, los trasplantes, porque se emplean, digamos, algunos medicamentos que inhiben el sistema inmune, y síndrome de Cushing, enfermedades del hígado. Recuerden que el hígado aporta las proteínas, todo lo necesario para la estructura del hueso en la parte de la matriz. Hiperparatiroidismo, ya lo dijimos, enfermedades inflamatorias crónicas y anorexia nerviosa. Eso en general, como pueden ver, hay muchos factores que actúan de diferente manera en la aparición de la osteoporosis. Y tenemos otros factores. Por ejemplo, siempre uno debe estar pendiente de personas que tengan familiares con antecedentes de fracturas, digamos, a partir de los 50 años, que la mamá, que la abuelita, que todo esto, ya hay que estar teniendo en cuenta esto, y sobre todo cuando hay el antecedente de fractura materna del fémur, que es, digamos, como uno de los primeros problemas graves y complicados, que inclusive estos procesos llevan a la muerte de los pacientes, ya sea prequirúrgicos o después de la cirugía, pero pueden llevar a eso. Edad avanzada, mayores de 65 años. Y obvio, las mujeres con mayor avance de la enfermedad, pero los hombres mayores de 65 años ya se les va a notar más la presencia de la osteoporosis, y sobre todo si son personas que no son activas y no estimulan bien los huesos y tienen otros elementos adicionales. Bajo peso, personas menores de 50 kilogramos, menopausia precoz, espontánea o quirúrgica antes de los 45 años, baja ingesta de calcio, inactividad física prolongada, y algunos fármacos como inhibidores de la aromatasa utilizadas en el cáncer de mama y de las gonadotropinas, y la hidantoína, que es un anticonvulsivante. Entonces, como pueden ver, hay varios elementos que nos conducen a esta situación. Aquí esquemáticamente vemos cómo un hueso normal tiene trabéculas óseas gruesas, o sea, la parte cualitativa, gruesas, y un hueso con osteoporosis tiene adelgazadas sus trabéculas y aumentados los espacios medulares, que en estas personas ya no tienen mayor cantidad de tejido eritropoyético, sino que tienen este tejido graso. Entonces, más o menos, esta es una imagen correlacionable con las imágenes radiológicas que ustedes van a ver durante la práctica y durante el ejercicio de la carrera. Entonces, ahí observan esa disposición que se puede dar esquemáticamente en esta imagen. Aquí vemos hueso normal y hueso con osteoporosis. Entonces lo correlacionamos con las imágenes que vimos. Y aquí una imagen, por ejemplo, de uno de los casos que uno ve con frecuencia, el adelgazamiento notable de las trabéculas. Sobre todo en el nivel medular uno lo ve mucho más, pero en el hueso compacto también se va a notar. Entonces tenemos el adelgazamiento, y aquí podemos ver una fractura. Este es un caso de los que me llegaron. Las trabéculas fracturadas, la zona de hemorragia que tenía esa paciente. Aquí tenemos otra imagen del mismo caso. Son trabéculas definitivamente muy delgadas, y aquí vemos mucho tejido adiposo porque ya hay un poquito material eritropoyético, que es el que estoy señalando acá. Y aquí esto no es eritropoyético, sino hemorragia de la fractura, y aquí tenemos una de las trabéculas fracturadas. Las personas, a medida que van sufriendo los cambios de osteoporosis, en la columna vertebral empiezan a aumentarse la cifosis, especialmente, se aumentan bastante.
Entonces van a tener deformidades que pueden comprimir la salida de los nervios, pueden inclusive producir lesiones graves en la médula. Entonces es importante tener control de este tipo de pacientes. Aquí vemos disposición normal, disposición con osteoporosis. Aquí estamos observando una mano donde ya vemos cambios de osteoporosis en las zonas periarticulares de las falanges y aquí inclusive en las articulaciones metacarpofalángicas ya hay cambios, que observamos más cambios. Aquí vemos, por ejemplo, que en la tercera falange del quinto dedo está prácticamente toda osteoporótica, casi transparente, y las otras distales también, la del anular y el dedo medio y el pulgar. Entonces ahí observamos esos cambios que son muy serios en estos pacientes. Y aquí tenemos los cambios en las vértebras, vean. Las vértebras se van volviendo como vértebras en cuña. Entonces vemos la deformidad, es esta misma vértebra y aquí también alcanzamos a observar cómo ha perdido masa y se ha deformado esa vértebra. Y aquí en una imagen radiológica vemos todos los cambios que ha tenido y como aquí, por ejemplo, la apófisis espinosa está prácticamente vacía de trabéculas en su interior y el resto de la vértebra se ve bastante clarita por su fenómeno de osteoporosis. Y podemos aquí ver otra vértebra con las mismas características de la anterior. Entonces, esto es en general lo que se viene dando. Y ahora vamos a hacer, digamos, las situaciones de que hay factores genéticos. Aunque hablamos la menopausia porque crecen los estrógenos, incrementan los niveles de IL-1, incrementa la actividad de los osteoclastos. Esto es lo que hace que la menopausia lleve a osteoporosis. Entonces, los osteoclastos aumentan su actividad. La interleuquina 1 se aumentan los niveles de interleuquina 1. Y los problemas nutricionales, pues decrecen la actividad replicativa de las células osteoprogenitales que tiene el periósteo, el endostio, que están en el hueso. Decrece la actividad de síntesis de los osteoblastos. Ellos no van a estar sintetizando hueso oportunamente ni adecuadamente. Decrece la actividad biológica de la matriz del hueso por diferentes, digamos, por factores de crecimiento disminuidos. Y si hay reducción de la actividad física, pues ahí vamos camino de la osteoporosis. Como les había dicho previamente, tenemos que la fractura más frecuente que encontramos es la del cuello del fémur. Esa es la más frecuente que se da en los pacientes que tienen problemas de osteoporosis. Pues bueno, el procedimiento quirúrgico, pero muchos fallecen durante el procedimiento o en el postoperatorio. Es una situación seria, por eso lo que hay que buscar es la forma de que no se presente la enfermedad, de reducir el riesgo de aparición de esa enfermedad y de esa forma lograr que el paciente tenga la posibilidad de una buena calidad de vida. Y el ejercicio pues es importante y ya vieron los factores de riesgo que debemos evitar. Tenemos la otra enfermedad que es el hiperparatiroidismo, las paratiroides. Entonces, el hiperparatiroidismo causa incremento de la resorción ósea, produce activación de los osteoclastos, incrementa la resorción del calcio, incrementa la excreción de fosfato por la orina, incrementa la síntesis de vitamina D activa por los riñones, mejora la absorción intestinal del calcio. Entonces,
Este hiperparatiroidismo, como vimos, puede producir cambios importantes de osteoporosis. Y aquí vemos lo que está en el libro de Robbins. En el libro de Robbins se ve esta imagen que ustedes la pueden observar, donde vemos hueso con cambios de hiperparatiroidismo, donde hay gran cantidad, digamos, en estos espacios trabeculares hay gran cantidad de osteoclastos. Estas células que vemos aquí son osteoclastos que están muy activos sacando calcio, digamos, de hueso, haciendo reabsorción del hueso y adelgazando las trabéculas. Entonces, este fenómeno, donde están metidos dentro de la trabécula estos osteoclastos, se llama osteitis disecante. Aquí vemos una osteitis disecante. Está en una trabécula completa y por la mitad los osteoclastos empezaron a erosionarla. Hicieron lo del caballo de Troya, se metieron y empezaron a afectarla. Tenemos aquí el tumor pardo. El tumor pardo en este caso es una imagen de costilla, también está en el libro de Robbins, que presentó esta lesión, que se llama tumor pardo, que es ocasionado o estimulado por el hiperparatiroidismo. Estimula la aparición de el tumor pardo en el hueso. ¿Qué otras situaciones afectan el hueso? Tenemos la osteodistrofia renal. Vamos a hablar un poco de esto porque son unos cambios esqueléticos interesantes donde el metabolismo está afectado por problemas renales. Entonces corresponde a cambios esqueléticos que ocurren en la enfermedad renal crónica, incluidos los asociados con la diálisis. Inclusive con la diálisis incrementan y cuando se hace trasplante renal mejoran y se afecta tanto el metabolismo del calcio como también el metabolismo del hueso también se puede dar. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Inclusive personas jóvenes que tienen falla renal, pues se les va a ver, sean hombres o mujeres, se les va a ver que pueden estar presentando osteoporosis temprana. Entonces hay osteopenia y osteoporosis, osteomalacia, como dije, secundaria, y hay hiperparatiroidismo porque la paratiroide reacciona a la falla renal. Y recuerden que en el riñón hay una parte del metabolismo de la vitamina D. Hay retardo del crecimiento, digamos, de las trabéculas, del hueso y del hueso compacto. Entonces, tenemos osteodistrofia renal de alto recambio, enfermedad aplásica o de bajo recambio, vean, enfermedad de patrón mixto. Entonces, hay situaciones donde hay aumento de la resorción ósea y formación de hueso, donde predomina la formación de hueso. Hay una compensación, trata de compensarse el hueso con el fenómeno de que trata o hace una formación de hueso que predomina sobre la resorción. Entonces, el hueso más o menos se mantiene eh, en estos casos. Pero tenemos la de bajo recambio. Esa, digámoslo así, es un hueso adinámico. No hay mayor actividad de los osteoclastos, pero los osteoblastos tampoco producen hueso y con menor, digamos, frecuencia puede haber osteomalacia. Y en cambio aquí, la enfermedad de patrón mixto, hay áreas de alto recambio y bajo recambio. Unas partes del hueso tienen recambio alto, otras tienen recambio bajo y entonces va uno a ver un hueso con diferentes patrones desde el punto de vista radiológico. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de la osteodistrofia renal? Pues que hay disfunción tubular. Y eso lleva, como les dije hace un momento, a hiperparatiroidismo secundario. Y hay decrecimiento de la función biosintética renal. ¿Qué va a ocurrir? Primero, cuando los túbulos fallan, creo que ustedes ya vieron esa situación, se va a producir la acidosis tubular. Esa acidosis tubular
lleva a que la hidroxiapatita que tiene el hueso se disuelva y eso desmineraliza la matriz, el primer problema que hay. Y luego, debido a la reducción de excreción de fosfato, ¿qué vamos a encontrar? Hiperfosfatemia e hipocalcemia. Cuando la hipocalcemia es marcada, los pacientes pueden presentar inclusive espasmos musculares. Ustedes ya saben qué ocurre en esas situaciones. Y además, el otro problema que se da es que en el riñón se produce la hidroxilación de la vitamina D. Y en estos casos, como hay disfunción tubular, no hay hidroxilación de la vitamina D. Entonces vean que el hueso está afectado por varios factores relacionados con el proceso, digamos, de la función de los túbulos. Esa es una situación que tenemos ahí. Entonces, aquí más o menos está el cuadro que también es de Robbins, donde baja la función renal, hay osteopenia, hay acidosis, luego sigue dándose cambios con respecto a la vitamina D, baja el calcio y lleva a osteomalacia. Y además lleva aquí a hiperparatiroidismo reactivo, que es el que va a reforzar los cambios de movimiento de calcio del hueso. Entonces vemos, actúa por tres mecanismos: acidosis, eh, afectación del metabolismo de la vitamina D3, aumento del fósforo, que es lo que lleva a que el hueso tenga esta situación. O sea, son mecanismos de la osteodistrofia que implican la homeostasis y señalización endocrina entre hueso y riñón. Entonces, eso con respecto a esta situación. Ahora, a la osteodistrofia renal. Tenemos otras situaciones que también son importantes y otras enfermedades que afectan el hueso. La enfermedad de Payet, osteitis deformante. Es una enfermedad, como vemos en la diapositiva, una enfermedad ósea crónica, produce crecimiento y deformidad del hueso. En etapas avanzadas produce deformaciones, suele ser de diagnóstico difícil, es de etiología desconocida. Algunos dicen que puede ser viral, otros dicen que es genética, pero no se ha logrado encontrar genes directamente relacionados con la enfermedad. Y alrededor de los pacientes con enfermedad tienen mutaciones del gen SQSTM1, pero eso es lo que se está visualizando ahorita, pero todavía se necesita más estudio para confirmarlo bien desde el punto de genético y confirmar si es ese gen o no, pero están viendo alguna pequeña relación. Entonces, tenemos que hay un aumento de la actividad del factor nuclear kappa B, que estimula la actividad de los osteoclastos. Se caracteriza por una reabsorción frente a la cual el organismo responde con la formación de más hueso. Y se observa con más frecuencia en varones mayores de 40 años y la localización más corriente es en cráneo, vértebra y pelvis. Esas son las localizaciones más frecuentes de la enfermedad de Payet. Entonces, aquí tenemos una imagen donde vemos una parte del hueso que donde los osteoclastos están muy activos, la fase osteoclástica, que puede prácticamente acabar con las trabéculas de la médula. Se pueden ver. Y aquí vemos una zona donde, u otra, digamos, etapa, diríamos, donde los osteoclastos y los osteoblastos están como empatados en actividad. Unos reabsorben hueso y los otros producen hueso más o menos en la misma proporción y, y está funcionando, digamos, más o menos los dos tratando de equilibrarse. Y luego puede llegar a una fase donde los osteoblastos pues aumentan la producción de hueso, pero entra el hueso en una fase esclerótica. Se vuelve como compacto
pierde trabéculas y es una fase, digámoslo, de tipo esclerótico que deforma el hueso, puede producir deformaciones. Entonces aquí predominan los osteoclastos, aquí los osteoclastos y los osteoblastos están en equilibrio y en esta parte tenemos que domina los osteoblastos. Entonces aquí podemos observar las deformaciones y las zonas, por ejemplo, en esto estaría predominando los osteoclastos, aquí en la pelvis. Aquí en esta zona podría haber una especie, digamos, entre comillas, de empate. Y aquí tenemos ya hueso esclerosado, donde predominó la actividad de los osteoblastos. Entonces, encontramos ese tipo de cambios radiológicamente son muy llamativos. Y vean aquí en el cráneo, cómo se observa en el cráneo. Entonces, cuando el hueso se esclerosa, como lo observamos aquí, que esto ya son cambios de hueso esclerosado, el hueso histológicamente toma un patrón que se llama patrón de mosaico, o de pronto como de rompecabezas, donde se pega, bueno, pegadas unas estructuras con otras, ya les mostraré la imagen, pero esto es lo que uno observa radiológicamente y cuando nosotros miramos, aquí tenemos el patrón de mosaico, en hueso esclerosado. Vea uno que este que encaja con este otro y van ese hueso esclerosado y aquí vemos algo de tejido fibroconectivo, aquí vemos un osteoclasto, otro osteoclasto y aquí gran cantidad de osteocitos que están ahí pero que van a desaparecer porque no van a tener buena nutrición. Entonces vemos esos cambios y aquí tenemos otra imagen del mismo patrón en mosaico, cómo encajan unas figuras con otras y ocasionales osteocitos en el interior de donde se formó el hueso esclerosado. Entonces, este hueso esclerosado también se puede fracturar fácilmente porque no tiene buena calidad ni buena resistencia. Tenemos la osteomalacia, el reblandecimiento de los huesos. Equivale al raquitismo infantil. Hay mineralización inadecuada de la matriz ósea, aumento relativo del tejido osteoide, disminución del crecimiento por aposición, aumento de las costuras o capas osteoides, composición proporcional del hueso, la composición proporcional del hueso es normal, pero vamos a mirar a qué se debe. Entonces encontramos falta de vitamina D, trastorno del metabolismo de la vitamina D, niveles bajos de calcio y fósforo, falta de actividad del órgano terminal, que precisamente son los osteoblastos, escape renal de fosfato, deficiencia hereditaria de fosfatasa alcalina. O sea que hay varias causas de la osteomalacia. Y encontramos otras más. Por ejemplo, tenemos el cáncer. El cáncer también causa osteomalacia. Trastorno adquirido o hereditario del metabolismo de la vitamina D, insuficiencia renal y acidosis, enfermedad hepática, insuficiencia de fosfato asociado con consumo deficiente de elementos que contengan pues, fósforo en la dieta, la hidantoína, que ya la hemos mencionado, un anticonvulsivante. Y aquí uno va a observar esto que parece casi una osteoporosis. Tiene bastante parecido, pero tiene algunas causas diferentes. Aquí también estamos observando los cambios en el hueso. Aquí se ve que hay como material osteoide, pero sin hueso. Hay adelgazamiento de la cortical del hueso. Las trabéculas se ven muy claras. Aquí en la articulación vemos que prácticamente la epífisis del hueso está muy débil, muy radiolúcida. Si uno mira la rótula en esta imagen, también la vemos con bastantes cambios de osteopenia. Los síntomas, dolor difuso en los huesos, especialmente en la cadera, debilidad muscular, síntomas asociados con pérdida de calcio,
y entumecimiento de la boca y extremidades, espasmos de manos y, o pies. Entonces vemos que hay también este tipo de problemas y sobre todo por el problema de la debilidad, digamos, que hay a nivel de esos huesos. Ahora vamos a adelantar algo de las enfermedades infecciosas, que tenemos la osteomelitis piógena, la osteomelitis tuberculosa, la sífilis, que también afectan los huesos. Las fracturas, pues vamos a hablar también, y podemos empezar con las fracturas. Las fracturas empiezan con, en el momento de la fractura hay hemorragia, luego se produce una malla laxa de fibrina, se organiza el coágulo sobre la fibrina y empiezan a crecer fibroblastos, empiezan a proliferar yemas capilares dentro de ese coágulo para empezar a generar lo que nosotros llamamos el callo óseo. Entonces, ya cuando se forma el callo óseo, aparición de tejido óseo y cartilaginoso, hay proliferación de osteoblastos y condroblastos, hay hueso y cartílagos nuevos bien formados en el callo que se está desarrollando en el sitio de la fractura. Más o menos, es así resumidamente lo que ocurre cuando estamos encontrando los casos de las fracturas y tiene la evolución normal en un paciente. Ahora vamos a hablar de las infecciosas, que es el tema que quiero resaltar. Entonces, la osteomelitis piógena es decir, un proceso de tipo inflamatorio e infeccioso muy importante. Puede atacar a sujetos sanos. Son más susceptibles pacientes inmunodeficientes y debilitados y se debe a disminución de la presión parcial del oxígeno en el hueso. Esa es la causa como más frecuente. Eh, lo producen en menores de un año las salmonelas. Es el germen que más está relacionado con niños menores de un año que hagan osteomelitis piógena. De ahí en adelante, el estafilococo es el que más molesta y es el que es más resistente y es el que hace que la enfermedad persista durante meses, durante años o durante toda la vida. Y se pueden encontrar otros gérmenes. Ahora, también uno puede encontrar casos de osteomelitis piógena en pacientes que han tenido alguna fractura y se ha infectado el hueso después de la fractura. Entonces, pero esto es en general. Por lo menos tuvimos mucha experiencia viendo niños y personas, digamos, niños en buena cantidad y adultos con problemas de osteomelitis piógena. Ya después del año de edad, como yo les dije, el germen que más predomina es el estafilococo. Luego sigue el estreptococo, se pueden encontrar colibacilos, neumococos, hasta gonococos se ha encontrado. Y en los pacientes que tienen drepanocytemia se pueden encontrar salmonelas, una particularidad que tienen los pacientes que hacen osteomelitis y puede estar infectada por salmonelas. Entonces, al hablar de la osteomelitis, podemos mencionar que hay diferentes vías de ingreso. Puede ingresar por vía hematógena. Entonces, una persona que tiene, por ejemplo, un absceso en la espalda, ya a los meses presenta la sintomatología en el húmero, puede presentarla, o puede presentar la sintomatología en la tibia, o sea, por vía hematógena. La extensión directa, que la infección esté encima de donde está el hueso y pase por vecindad. Y como les dije hace un momento, trauma con exposición de hueso, que también facilita las infecciones. Los huesos más atacados, como podemos observar, son los huesos largos, son los más atacados. Y esta es más frecuente, como digo, en menores de 21 años de edad, es donde encuentro
los huesos comprometidos, fémur, tibia, húmero, radio, y luego puede continuar pues durante toda la vida. Es el otro problema que tiene esta osteomelitis, que puede persistir o durar durante toda la vida. Entonces, ¿qué tiende a hacer? Tiende a producir artritis séptica en menores de un año. Tiende a desprender el periósteo en mayores de un año. Son tendencias que tiene esta osteomelitis. ¿Cómo se manifiesta? Hay fístulas, hay secuestros, hay absceso de Brody. El absceso de Brody que puede, digamos, ser un absceso séptico, con el tiempo se puede volver aséptico o continuar convirtiéndose en un foco infeccioso crónico que le repite la inflamación y la infección al paciente. Entonces, paciente hay que estarle haciendo cirugías frecuentes, resecciones de los abscesos, unos procesos que se llaman saucerizaciones, que es como pasarle una planadora por la orilla del hueso donde está el problema. Es un poco complejo, pero miremos aquí lo que podemos encontrar. Por ejemplo, tenemos el involucro. El involucro es cuando hay hueso nuevo subperióstico donde está la osteomelitis y envuelve al foco inflamatorio. O sea, el foco inflamatorio queda involucrado dentro del hueso nuevo que está adyacente al periósteo. Podemos encontrar también la osteomelitis esclerosante de Garrett. Vamos a mirar imágenes para complementar todo lo que hemos dicho hasta este momento. Entonces, vemos aquí, vean, un caso de osteomelitis crónica, este es de los casos que yo he visto. Pueden observar aquí la ulceración y pueden observar las fístulas. Una, dos, tres fístulas tiene este paciente ahí, por donde sale la pus. Pero encontramos también, vea, fístulas y aquí está liberando un secuestro de hueso que está saliendo ahí en ese lugar. Entonces está expulsando el secuestro de ese paciente, o sea, hueso desvitalizado que estuvo secuestrado y luego es expulsado. Son fenómenos que uno observa. Y aquí les presento el absceso de Brody. Este es, que como les comentaba, se puede volver aséptico y vemos el hueso esclerosado alrededor, como lo pueden apreciar, y o puede también continuar siendo un foco de infección crónica. Si nosotros miramos aquí la osteomelitis crónica, vean cómo no vemos médula, vemos un hueso denso, un hueso esclerosado, simplemente cambios de esclerosis. Por aquí donde pronto debe haber absceso, debe haber un foco de inflamación activo. Y vemos todos los cambios. Y aquí también vemos más que todo esclerosis en estos huesos. Aquí, por ejemplo, esclerosis y aquí en esta zona del cuello del pie un poco de, digamos, osteoporosis. Podemos observar ahí. Entonces vemos esos cambios. Y aquí vemos las trabéculas óseas desvitalizadas. ¿Por qué están desvitalizadas? Vean, no les vemos nada de osteocitos. No les vemos nada de osteoblastos en la periferia. Las vemos fracturadas, delgadas y envueltas en material purulento. Entonces las tenemos ahí totalmente desvitalizadas. Esas son las características histológicas de esa osteomelitis. Y aquí observamos, vean, lo mismo las trabéculas como antes, desvitalizadas, o sea, sin osteocitos, sin osteoblastos, y vemos todo el material purulento ahí con elementos inflamatorios, polimorfonucleares en gran cantidad y detritus que corresponden a material purulento. La otra enfermedad que vemos con relativa frecuencia es la tuberculosis ósea. Entonces, en esta vamos a encontrar que hay un ataque miliar de la cavidad medular y son pacientes con fiebre duradera de causa desconocida. Ya hace algunos años, con un funcionario de la Secretaría de Salud del departamento de esa época, fue como en el año
90. Ese señor tenía una fiebre bastante intensa, crónica, malestar, decaimiento y nunca se le pudo llegar a la causa. Se pensaba que tuviera un VIH positivo y no era VIH positivo, nada. Y me pidieron que le hiciera una biopsia de hueso. Entonces le hice una biopsia, le tomé la muestra de la cresta ilíaca y le estudiamos y cuando ya revisé microscópicamente, pues lo que tenía eran granulomas con células gigantes y material de necrosis caseosa. Entonces ya confirmamos con la coloración de ZN que tenía el bacilo de la tuberculosis. Y se trató y mejoró. Y ya radiológicamente revisó y se vieron problemas en diferentes huesos. Entonces se origina por diseminación hematógena. Los niños son más frecuentemente atacados que los adultos, que eso fue lo curioso con este señor, que él ya era un adulto. Es muy destructora y difícil de dominar. Esa es la otra particularidad que tiene la tuberculosis ósea. Los sitios más frecuentes, columna. En la columna también, de pronto ustedes lo pueden encontrar como enfermedad de Pott. Y les cuento que en la experiencia mía incorporando jóvenes para el servicio militar, he encontrado varios que tienen la enfermedad de Pott, tienen el problema en la columna. Uno ya les encuentra algunos problemas y los descarta. Tenemos cadera 20%, rodilla 15%, pelvis 5% y otras localidades 20%. Pero lo más frecuente es en la columna vertebral, es donde más la vemos. Entonces, ¿cuáles son los sitios más atacados? Huesos largos de la extremidad, ya dijimos. Raquis, la enfermedad de Pott. Pueden llevar a absceso del psoas, también podemos encontrar entonces esos cambios de la tuberculosis ósea. Y aquí vemos unas imágenes de una TBC osteoarticular con calcificaciones. Vean la gran cantidad de calcificaciones. Y también vemos cambios de esclerosis en el hueso. Vemos unos cambios de esclerosis bastante notorios. Entonces ahí los pueden ustedes apreciar de una manera muy clara esos cambios. Entonces, esto era lo que teníamos para el día de hoy con respecto a la patología ósea. Creo que el lunes continuaremos con patología neurológica. Si hay dudas, preguntas, inquietudes, ahí pueden encontrar también el doctor Rubin, les puede ayudar, Robbins y todos ellos. Entonces sería para que nos encontráramos presencialmente. Bueno, el próximo lunes no voy a estar en clase, ya les comento para que no se preocupen ni se vayan a madrugar. Nos veríamos dentro de 8 días, para que no madruguen el lunes, que el lunes voy a estar haciendo pereza. Entonces, que tengan un feliz día y estaremos pendientes para dentro de 8 días. Lo mismo, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, Hasta con gusto. luego. Gracias, Bueno, doctor. hasta luego. Bueno, chao. Gracias, doctor. Bueno, con mucho gusto. Luisa, gracias. Juan Camilo, feliz día. Gracias, doctor. Bueno, Paula Cristina, gracias y adiós. Chao.